yo soy Sofía López Munera, estudiante de cuarto curso de Filología Hispánica en Filosofía y Letras, Granada, y esto se trata de una videoreseña acerca de la antología de cuentos de Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego. Bien, Mariana Enríquez fue nacida en Buenos Aires en 1973, periodista, subeditora del suplemento Radar en el diario Página 12 y docente. Ha escrito novelas, relatos de viajes, perfiles y colecciones de cuentos, de los cuales destacan Los peligros de fumar en la cama de 2009 y Las cosas que perdimos en el fuego, publicada en 2016. Bien, pues esta antología de cuentos está publicada en la editorial Anagrama, cuenta con 2 ediciones, la primera publicada en febrero de 2016 y la segunda en febrero de 2017. En cuanto a una lectura estética y formal, decir que esta antología de cuentos pertenece a un género menor y se basa en la teoría del iceberg de Hemingway, que consiste en una teoría de la omisión en la que se propugna contar mucho menos de lo que se esconde. De ahí lo del iceberg. Por eso, pues muchas veces a la hora de escribir un cuento o de leer un cuento es quizá mucho más complejo que escribir una novela donde el final sí que es más cerrado, donde al final se aclara todo. En un cuento no suele pasar eso y suele ser mucho más preponderante un final incierto donde realmente conocemos, el lector conoce de manera parcial la historia que se cuenta. Bien, bueno, pues lo que caracteriza esta antología es que la autora se basa a la hora de escribirla en el terror cotidiano. Es decir, no busca, digamos, elementos sobrenaturales que son los que al final desencadenan que se produzca la acción, es decir, el hecho no sucede a partir de un hecho sobrenatural, sino a través de un hecho cotidiano. El hecho cotidiano es lo que al final va desencadenando la acción del propio cuento. Y en este caso, por eso, decir que el miedo va por barrios. Y además son miedos que pueden aparecer como desigualdad social, como violencia o con cualquier otra cara con la que la injusticia y el mal quieran disfrazarse. Por eso muchos de los cuentos de esta autora subyace una crítica social o política, o ambas. Otro hilo argumentativo en el cual convergen esta serie de cuentos es que el marco espacial lo ofrece Argentina, suceden en el suelo argentino y además en todos los cuentos, excepto en uno, hay una preponderancia también de las voces femeninas y su absoluto protagonismo. El género masculino en este caso es objeto de reproches de mujeres que casi siempre se andan preguntando por qué están con esos hombres y caminan por una cuerda floja de dudas, de incertidumbre, de cuestionamiento, de crítica, frustración, etc. Bien, bueno, pues se trata de 12 cuentos, como ya os he dicho. En primer lugar se encuentra El chico sucio, al que hace referencia el título. Bueno, pues es un niño sin hogar que vive junto a su madre, que es una sin techo, drogadicta y además también estaba embarazada y pedían siempre ella junto a su hijo en el subte, que es el metro, así es como lo llaman en Argentina, a cambio pues de estampitas. El chico establece cierta relación con la protagonista, que no es su madre, es otra chica que acaba conociendo, que siempre se fija en él y en su madre y lo que acaba desencadenando en ese cuento pues acaba afectando mucho a la protagonista por ese trato que tiene con el niño. Y bueno, pues la autora aprovecha este cuento pues para hablarnos de la indiferencia social con la que actúa la gente de Argentina para con los sin techo y además hace alusiones a creencias populares como el Gauchito Gil o San la Muerte. Bien, el segundo cuento correspondería a La hostería,
que trata sobre el reencuentro de dos amigas y una venganza, teniendo como fondo la dictadura argentina. Otro cuento es Los años intoxicados, narra la experimentación de 3 chicas con la droga y de cómo la juventud exacerba ciertas conductas y las extrema llevándolas a la radicalidad. De fondo tenemos además los años de hiperinflación argentina de finales de los 80 y principios de los 90. Otro cuento es La casa de Adela. Aquí sí que el hecho que acaba desencadenando la ficción es sobrenatural, pero Mariana Enríquez aquí lo utiliza de una forma muy concreta y es más bien como una metáfora de lo que ocurría durante la dictadura argentina. Luego, Pablito clavó un clavito, una evocación del Petit Orejudo, es el único cuento protagonizado por un hombre que además es un licenciado en turismo y se dedica a hacer una ruta de crímenes y de criminales en un barrio de Argentina, y el cuento se centra en la persona del Petit Orejudo, un asesino de bebés, con el cual está muy obsesionado el protagonista de este cuento, llevándolo a tener visiones, alucinaciones, etc. Luego otro cuento es La tela de araña, que trata pues sobre un viaje que realiza una mujer con su marido, que va a ver a su familia y entonces pues se va con la prima a Asunción, que está cerca de Argentina, y porque quieren comprar ñandutíes, que es como una especie de encaje blanco muy fino, originario de Paraguay, que imita el tejido de la telaraña, por eso se llama así el cuento. Y lo curioso de este cuento es que se basa mucho en desapariciones y apariciones en las que se mezclan lo real con lo sobrenatural. Luego otro cuento a fin de curso que trata pues sobre una niña que está en un instituto o va al colegio con otras compañeras de clase, etcétera, y pasa desapercibida, pero le suceden ciertas cosas que también podrían considerarse en cierto sentido sobrenaturales. Pero aquí vuelve a pasar lo mismo que en el anterior cuento, y es que se mezcla lo sobrenatural con lo real. Entonces ya no sabes si realmente el cuento está basándose en algo que ella está experimentando de verdad, o simplemente es algo que está dentro de su cabeza y lo hace porque quiere llamar la atención. Luego otro cuento es Nada de carne sobre nosotras, que trata sobre los desórdenes alimenticios con un final alegórico de significado político. Luego otro es El patio del vecino, que trata pues sobre una mujer que está en depresión y afecta mucho a la vida y determina mucho la vida de la chica, que es la protagonista, y la de su marido en ese caso. Y aquí también pues se mezcla mucho lo sobrenatural y lo imaginario. Este cuento juega pues mucho con la curiosidad que siempre despierta lo desconocido, en este caso es El patio del vecino en concreto. Luego otro cuento es Bajo el agua negra, donde la autora vuelve a jugar con las desapariciones y la acompañan pues la marginalidad y la contaminación como tema. Luego Verde, Rojo, Anaranjado está basado en un chico también, no es el protagonista, de hecho la chica es una chica también la protagonista, pero se trata de ver, digamos, la vida de este chico a través de los ojos de la chica. Y este chico en concreto pues podría asociarse a un hikikomori, que es una práctica que llevan a cabo los japoneses de encerrarse en su casa, de no salir para nada y estar pues con el ordenador todo el rato, y en este cuento se llega a ver incluso hasta qué punto llegan a fusionarse esos dos conceptos. Luego, por último, Las cosas que perdimos en el fuego, que es el cuento que da nombre a la antología, y cierra, pero vuelve también al principio que de esta antología de cuentos, que es la del chico sucio, porque también se desarrolla en el subte. O sea, se basa en la chica empieza con una chica del subte, que es una mujer que ha sido desfigurada por su pareja con ácido y pide limosna en el subte como ese chico sucio, solo que el chico sucio pues a cambio pues, de esas estampitas que vendía, y esta chica pues a cambio de un beso o algo así. Y bueno, este cuento
digamos como que es un cuento que ofrece muchas cosas, tiene muchísimas lecturas y es en el que me voy ahora a concentrar para hacer una lectura feminista y también Foucaultiana, en cierto sentido.